Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio a la predicación de la palabra del Señor. Bienvenidos todos, bienvenidos las personas que nos ven por las redes sociales, por medio de YouTube, por medio de Facebook y Canal 38 Verapaz. Son ustedes bienvenidos, los amamos en Jesús. Esperamos que la palabra que el Señor nos da sea una palabra viva y eficaz, que nos ayude, que nos enseñe y sobre todo que la creamos para que podamos tener nosotros la vida eterna como ella lo promete. Amén. Vamos a orar. Oramos todos. Querido Dios que estás en los cielos, muchas gracias te damos, Señor, por el poder de tu presencia en medio de nosotros. Muchas gracias, Padre, por el poder de tu Santo Espíritu. Opera, Rey de Reyes, opera, Señor de Señores. En tu mano, Señor, ponemos la enseñanza de tu palabra. Espíritu de Dios, tú tienes la enseñanza de la palabra. Nosotros queremos aprender, nosotros anhelamos aprender de ti. Bendice cada uno de los amables oyentes que escuchan. Podría ser que estén en preocupaciones, en tristezas, en dificultades. Podría ser que alguno esté en un hospital, quizás sin ninguna esperanza, con un diagnóstico muy triste y negativo. Pero tú puedes llevarle esperanza, tú puedes darle vida, tú puedes darle otra oportunidad. Tú eres sanador. ¿Podemos creerlo, iglesia? Tú eres sanador, tú eres libertador, Señor, y tú puedes hacer la obra, Dios mío. Visita, Señor, ahora esos hospitales, aquellas cárceles, Señor, donde hay personas que por razones que tú ya sabes, Señor, están en esos lugares, que tú, Señor, les des una esperanza de que tú eres el libertador. Y el libertador, Señor, que aunque estén cumpliendo una sentencia ahí adentro de esa cárcel, sus corazones pueden ser libres en ti. Si ellos se entregan a ti, si ellos entregan su vida a ti. Te pedimos, Señor, que tu palabra llegue a sus corazones, Señor. Llega, Señor, a aquellos hogares, a aquellas familias, Señor, a donde se encuentren en lugares lejanos o cercanos, Señor. Que tu presencia sea en los hogares, que tu mano poderosa se extienda, Señor, y que tú operes un grande milagro, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, glorioso Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a meditar en la palabra y tenemos como tema el mensaje, la palabra del Señor. Mantén encendido el fuego del don de Dios. Así tenemos como tema en esta hora. Mantén encendido el fuego del don de Dios. ¿A quién le fue escrito esta palabra? A Timoteo. A Timoteo, la palabra del Señor nos dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 6 a versículo 8. El apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo. Recordemos que Timoteo, él había sido enseñado en la palabra. Él había sido, amados hermanos, instruido en la palabra desde su niñez. Su abuela Loida y su madre Eunice habían instruido a Timoteo en la fe del Señor. Y le habían instruido y le habían enseñado una fe no fingida. Porque su abuela y su madre tenían una fe no fingida. Y en eso habían instruido a Timoteo en esa fe. Una fe no fingida significa una fe real, una fe pura. Una fe pura en el Señor en todo tiempo.
bajo toda circunstancia, bajo toda situación adversa, una fe pura. Así había sido instruido Timoteo. Timoteo era un joven que el apóstol Pablo le dio una iglesia para pastorear. Pero el apóstol Pablo estaba, amados hermanos, él estaba encarcelado por la predicación del santo evangelio, por la palabra de Dios. Él estaba encarcelado en aquellas húmedas cárceles de Roma. Y no solo estaba encarcelado, sino que ya estaba sentenciado a muerte. Porque recordemos que los romanos persiguieron a todos los creyentes en Cristo Jesús y los sentenciaron a muchos. Miren, ellos mataron y fueron perseguidos. La vida cristiana, los caminos de Dios nunca han sido fáciles. No ha sido fácil, ni será fácil. Así es la vida cristiana. Entonces nosotros seguimos el ejemplo del Señor Jesús, el ejemplo de los apóstoles. Estando el apóstol Pablo en esa cárcel y sentenciado a muerte, le escribe a Timoteo esta carta. ¿Quién era Timoteo según la Biblia? Era, como le decíamos al principio, era nieto de Jocabed y de Unice, unas mujeres de fe, unas mujeres con una fe no fingida. Pero Timoteo, según la palabra, como nosotros lo vemos y lo vamos a ver en un momento, como siervo de Dios, era muy joven, como que él era tan joven para llevar una responsabilidad así tan grande como es la obra de Dios. Pero si nosotros nos damos cuenta, hermanos, Dios hace un llamado a todos para ser sus hijos y para ser sus siervos. Entonces, según nos enseña las cartas a Timoteo, tanto en la primera y la segunda carta a Timoteo, como que Timoteo era un joven que era así como que estaba enfermo. No solo estaba enfermo, era joven, tenía una grande responsabilidad en el ministerio y encima como que era algo tímido. Entonces podemos pensar de que esa responsabilidad le fue dado a pesar de que humanamente se miraran muchas cosas en contra. El apóstol Pablo entonces le envía a decir que esté firme en el Señor y que se mantenga encendido. Mantenga encendido el fuego del don de Dios. Esto lo leemos entonces en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 6 a versículo 8. Dice así la palabra: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Muy bien, sigue diciendo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sigue diciendo la palabra: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Aquí nosotros nos damos cuenta de la situación de Timoteo. Humanamente es como que el joven era débil, estaba enfermo, el apóstol Pablo estaba preso, estaba sentenciado, y el apóstol Pablo sigue escribiendo en sus cartas de que a él lo abandonaron, los hermanos lo abandonaron. No es raro, hermanos.
Los hermanos lo abandonaron estando él preso. No lo visitaban, lo dejaron solo. Fue llevado ante las autoridades y nadie estuvo a su lado. Fue llevado, por decir, a un juzgado y nadie estuvo a su lado para animarle, para alentarle. Porque uno cuando está solo en un asunto, qué rico es que tenga ahí a la par una compañía. Qué rico es que alguien lo acompañe, aunque no hable nada, pero con tener su compañía, se siente apoyado. Pero el apóstol Pablo, todos los hermanos lo abandonaron, todos lo dejaron. Estuvo presente en el juzgado y ninguno lo acompañó, ni lo visitaron en la cárcel. Es como que si la iglesia de Éfeso, que él fundó y pastoreó, ya no se acordó de él. Y entonces menciona la Biblia algunos nombres de los hermanos que le abandonaron. Y es como que, y algunos, no solamente eso, sino que él menciona unos nombres ahí, de que otros, mire, se apartaron de la verdad y tomaron doctrinas torcidas. Otros se apartaron del Señor. Y era como que el apóstol Pablo era como para ponerse a llorar en la cárcel, era como para deprimirse, era como para decir, ya no sigo, porque esto es el evangelio tan duro, tan difícil, una serie de situaciones. Pero para nada, el apóstol Pablo tenía una gran presencia de Dios, un gran poder de Dios, a pesar de las tribulaciones. Y era como que Timoteo era una gran esperanza para el evangelio. Mire, aquí se está hablando del servicio al Señor. Era una gran esperanza para el evangelio. Pero este joven como que estaba todo raquítico en asuntos de su salud, un poco tímido y una serie de situaciones. Pero esto nos da una gran enseñanza, que Dios anhela que todos sus hijos le sirvan. No importa las tribulaciones, porque el servicio al Señor siempre es con dificultades y tribulaciones. Bien, entonces el consejo de esta palabra: no te desanimes, mantén el fuego del don de Dios encendido. Significa que el fuego del Espíritu Santo se mantenga encendido en el corazón. Así como nos menciona en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel que estuvo en el desierto por muchos años, el Señor les mandó a hacer un tabernáculo. Levíticos capítulo 6, versículos 12 a versículo 13. Y en el tabernáculo estaban el altar de Dios, y le dice, vean el oficio de un sacerdote. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagaba, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios ¿de qué? De paz. O sea, aquí nos da a nosotros una gran enseñanza. Todos los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo, hermanos, dice la Biblia que nosotros hemos sido llamados para ser sacerdotes. Primera Pedro 1:9. Mire, nosotros somos llamados reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para nosotros anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el Antiguo Testamento, el sacerdote, su oficio era mantener encendido el fuego. Mire, encendido sobre el altar, o sea, sobre el altar de Dios, el fuego debe estar encendido y no se apagará,
sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras. O sea, cada mañana debe ponerse el leño para que el fuego esté encendido. Cada mañana debe presentarse un sacrificio delante de Dios. Entonces, ¿cuál sería la clave para que los cristianos, para que la iglesia de Jesucristo mantenga encendido? Mire, en la presencia de Dios en su corazón es cada mañana levantarse, tener comunión con Dios, presentarse en sacrificio. Orar a Dios no es ningún sacrificio, pero para la carne sí es sacrificio. Recordemos lo que Jesús dijo a sus discípulos, que les había dado sueño a la hora de la prueba. El Señor dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces cada mañana debe de encenderse el fuego del Espíritu de Dios en nosotros como creyentes, poniendo en sacrificio nuestra carne y entrando en comunión con Dios. Vemos esta grande enseñanza de la palabra, hermanos, que de la misma manera que el sacerdote en el Antiguo Testamento tenía el oficio, mire, de mantener encendido la llama del Espíritu Santo, así sean nuestras vidas. Ahora, hermanos, así sean nuestras vidas, mantener encendido la llama del Espíritu Santo, aun que hayan muchas tribulaciones, aun que haya persecución, aun que hayan dificultades, aun que tengamos muchas situaciones que desaniman, como el apóstol Pablo estaba atravesando. Lo que el apóstol Pablo estaba atravesando era para estar deprimidos, era para estar desanimado, era para decir, me arrepiento de haber tomado el oficio de ser siervo de Dios. Yo pensé que esto era algo hermoso, algo bueno, algo de renombre o alguna cosa que la carne quisiera cosechar, pero era, miren hermanos, en asuntos que no importando las tribulaciones, no importando las dificultades, la llama del Espíritu de Dios debe estar encendido en nuestros corazones, como nos muestra en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, pues no había venido el Señor Jesús, no se había hecho el sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo aún no había sido repartido a la iglesia de Jesús, que aún no estaba, pero ahora, hermanos, la llama es la llama del Espíritu Santo. Cuando la palabra del Señor, volvamos a Timoteo, hermanos, la llama del Espíritu Santo, la llama del Señor, el apóstol Pablo le dice que hay que mantener esa llama encendida. Primera Timoteo capítulo 5, y el versículo 23 nos dice así la palabra: ya no bebas agua. Solo miremos cómo él estaba enfermo. A pesar de las circunstancias, el Espíritu de Dios debe estar encendido en nuestro corazón. La llama de su presencia debe estar en nosotros. Vea, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes. ¿Se enfermaba Timoteo? Mucho, a pesar de que la edad era joven. Uno piensa que por uno, si es el mayor de edad, se enferma más, pero a veces las tribulaciones no miran edades. Cuando dice ya no tomes agua, toma un poco de vino. Bueno, de vino, a los que les gusta algo, las borracheras, mire, ahí en la Biblia está que es bueno usted. Pero ahí no dicen emborráchate. Ve a ver una cantina donde te den algo ahí para que te emborraches y el dolor no lo sintas. No, absolutamente no. Sino que el vino que está hablando aquí la palabra no es el vino que en este tiempo se vende para las borracheras, sino que es un vino
extraído de la uva, un vino que no era para emborracharse. Y entonces le dice un poco, mire, es el jugo de la uva para no agarrar borracheras. Entonces le dice, mire, ¿para qué? Para tu estómago, que frecuentemente, mire, se enfermaba. Vemos entonces, hermanos, que el gozo, la alegría que nosotros en los creyentes tenemos no depende de las circunstancias o las victorias o las cosas que nosotros creamos que tenemos o vamos a obtener. Ahí depende el gozo y la alegría, sino que la vida cristiana, el servir a Dios, amados hermanos, es difícil. Es difícil, siempre fue difícil y siempre será difícil. ¿Pero por qué es difícil? ¿Por qué la vida cristiana? ¿Por qué el servir a Dios? Porque tenemos un enemigo. Y el enemigo, hermanos, a costa de lo que sea, levanta circunstancias negativas a su contorno, como el apóstol Pablo. Y Timoteo, de plano, que enfermo, débil, y es como que los demás adultos de la iglesia de Éfeso deberían de ser buen ejemplo. Pero de plano que habían hermanos de ejemplo también, no todo estaba perdido. Pero algunos que tal vez se esperaba que tuvieran un mejor testimonio, un mejor ejemplo, se perdieron. Empezaron con otras doctrinas que no eran. Mire, y algunos se apartaron del Señor. Entonces no importa lo que esté sucediendo, no apaguemos el don de Dios, no apaguemos al Espíritu Santo, sino debe estar encendido en nuestros corazones la llama del Espíritu Santo. Vemos las circunstancias del discípulo del apóstol Pablo, Timoteo. Entonces nos damos cuenta que aún era demasiado joven. Y como era joven, entonces tal vez algunos ni le respetaban. Tal vez algunos no le escuchaban, no le respetaban, o él no daba testimonio, le costaba predicar a los adultos. Entonces el apóstol Pablo le dice en el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo y el versículo 12, le sigue hablando. Mire a este joven siervo de Dios que tenía una grande responsabilidad en la obra de Dios. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Se le pide a un joven, hermanos, que tenga todas estas virtudes. Cuando la llama del Espíritu de Dios está encendido en el creyente, todo esto es una virtud del Espíritu Santo que ayuda a los hijos de Dios, ayuda a los creyentes en Jesús. Por eso le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. No te sientas, como quien dice, no te sientas tímido por tu edad. No te sientas debilitado por tu edad. La responsabilidad que tienes es grande. La responsabilidad que tienes es enorme. Esa es una responsabilidad muy fuerte. Pero no, ninguno te tenga en menos, ni no te tengan en poco. Sino mira, tú sé ejemplo. Tú sé ejemplo. ¿Es fácil ser ejemplo? Le he requerido al joven Timoteo, tú sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor y en tu espíritu encendido por el Espíritu Santo, en fe y sobre todo, como has venido, con una fe no fingida, sino en pureza, en rectitud, con una fe real, una fe genuina. Es lo que se le requería al joven Timoteo.
Nos dice entonces la palabra del Señor que esto se le pedía al joven Timoteo. Esta palabra, hermanos, esta enseñanza se nos solicita a nosotros como pueblo de Dios, a nosotros como iglesia de Jesucristo, que sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, que nos mantengamos en la fe, que nos mantengamos encendidos en el Espíritu Santo, que nosotros no estemos tambaleando en medio de circunstancias difíciles, que de suyo es siempre para los siervos de Dios, para los hijos de Dios que anhelan seguir fieles al Señor. Bien, ahora, nosotros como iglesia, usted que nos ve por las redes sociales, que un día usted fue tocado por el poder de Dios, que usted recibió a Jesús, y ahora como que las circunstancias difíciles que han venido a su vida le están haciendo retroceder, o ha entrado en tristeza, ha entrado en preocupaciones o hasta en depresión. ¿Cuál es el consejo para nosotros? ¿Cuál es el consejo para nosotros como iglesia? Mantén encendido. Mire, enciende cada día. En tu vida, todos los días debe estar encendido el fuego en tu corazón del don de Dios que hay. ¿En dónde está? En nuestro corazón. Como hijos de Dios que respondimos al llamado del Señor, cuando no éramos hijos de Dios, cuando no habíamos conocido al Señor, y el Señor nos hizo el llamado, y nosotros respondimos: sí, Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Señor, mi Dios y mi Salvador, Señor Jesucristo. Respondimos a ese llamado. Entonces, con esa fe debemos de mantener la presencia de Dios, el fuego de Dios encendido en nuestros corazones. Bien, es el llamado entonces para todo creyente en Jesús. Es el llamado para todos aquellos que hemos recibido a Jesús. ¿Cómo? Pero ¿cómo debo mantener encendido el fuego? ¿Qué debo hacer si todo lo que me rodea? Mire, y cada uno de nosotros podemos tal vez decir todo lo negativo que estamos pasando. Es que a mí me desaniman, es que yo lo que veo me desanima, lo que estoy viviendo igualmente. Las circunstancias que me rodean no me ayudan para mantener mi fe y mantener el fuego encendido de la presencia de Dios. Pero ¿cómo mantenerlo si de suyo, como decimos, es normal las tribulaciones para el creyente? No es que seamos masoquistas, sino el de verdad seguir al Señor y servir a Cristo tiene persecución, y eso ha sido así desde los tiempos del Señor Jesús, los apóstoles, todos ellos y todos los cristianos fieles de todos los tiempos. A través de la oración. En primer lugar, la oración. Efesios 6:18 nos enseña la palabra: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica, vea, por todos los santos. Significa que nosotros debemos de orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Muy bien. Y debemos ser intercesores. Ahí dice orar por todos. ¿Quiénes son los santos? Los que han entregado su vida al Señor y perseveran en la fe a pesar de las circunstancias. Han lavado sus vestiduras espirituales en la sangre de Jesús y viven en la palabra de Dios, porque la palabra santifica. Mire, la sangre de Jesús purifica
Y la palabra de Dios santifica, hermanos. Entonces, por eso, por los santos, quiere decir que hay que interceder, hay que orar los unos por los otros. Es lo que nos enseña la palabra. Entonces, para mantener encendido la llama del poder de Dios en nosotros, debemos de ser gente que ora en todo tiempo. ¿Es fácil orar en todo tiempo? ¿Es fácil orar en todo tiempo? Para el que ya tiene comunión con el Señor, tal vez no es que le sea fácil, pero le es más accesible. ¿Por qué? Porque mantiene una relación con el Señor. Como mantiene una relación con Dios, entonces puede tener comunicación con Él en todo tiempo. Cada mañana el sacerdote en el Antiguo Testamento se levantaba y lo primero que hacía, encender el fuego en el altar. ¿Dónde está el altar de ahora de nosotros? En nuestro corazón. Porque en nuestro corazón, como dice un corito infantil, en mi corazón ya vive Jesús. En mi corazón ya vive Jesús. Y si en mi corazón vive Jesús, porque yo le recibí, entonces mi corazón es un altar. Entonces el corazón es un altar. Y ese corazón debe estar encendido. Cada mañana poner el fuego, la leña para el fuego, la palabra de Dios, la oración, la comunión con Dios, la oración en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Mire, cuando nosotros no éramos bautizados con el Espíritu Santo, pues orábamos. Y claro que Dios contestó nuestras oraciones muchas veces. Pero cuando el Señor nos bautizó en su Santo Espíritu, que es otra dimensión orar en el Espíritu, porque oramos con la guianza del Espíritu Santo. Ya no estamos solos. El Señor nos ha equipado para mantener nuestro fuego encendido. Nos ha equipado, mire, primero enviando al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, que nos consuele. Nos ha dado su palabra. Nos ha dado, hermanos, la herramienta de la oración. Entonces tenemos todo el equipamiento para mantenernos encendidos en el Señor. Entonces la palabra del Señor dice en Romanos 8:26, ¿cómo debemos orar? Aquí lo tenemos en la versión popular, para que podamos comprender un poquito más esta palabra. Muy bien. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda. ¡Qué gozo! El Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Qué glorioso es orar en el Espíritu. Qué maravilloso es orar en el Espíritu. Cuando los discípulos se durmieron, mire, es porque estaba duro la situación, difícil estaba el ambiente y la situación. A todos nosotros nos vienen situaciones duras y difíciles en la vida, pues estamos aún en este mundo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis porque yo he vencido. Y nosotros somos vencedores con Jesús. Pero el Señor Jesús, mire, estando con ellos, les dijo, el Espíritu, a la verdad, anhela orar, pero la carne es débil. Pero por eso el Señor les dijo, enviaré al Espíritu Santo. Ya Él lo dijo cuando Él les habló las últimas palabras, enviaré, no los dejaré solos, enviaré al Espíritu Santo que esté con vosotros y Él los guiará a toda verdad. Cuando nosotros oramos, nosotros no podemos orar con palabras aprendidas, porque ya no sería una oración.
ya sería una repetición. La oración son palabras que salen de lo más profundo de nuestro corazón. Según en nuestra forma de comprensión, podemos expresar a Dios nuestras palabras. Vea, pero cuando el Espíritu Santo guía nuestras palabras en la oración, nosotros mismos nos decimos, pero ¿yo cómo pude pedir de esa manera? ¿Cómo pude expresar esas palabras? Esas palabras no son mías. Claro, el Espíritu Santo nos ayuda. Por eso dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esa es una de las maneras para mantener encendido el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones. La oración es la comunión que mantenemos con Dios, esa relación con Dios. Si no, nosotros no mantenemos esa relación con Dios, esa comunión íntima, esa relación íntima con el Señor, entonces es ahí que nos cuesta estar encendidos en el Señor. ¿Pero qué es una relación íntima con el Señor? ¿Qué es una relación íntima con Dios? Es una intimidad que usted puede hablar con Él lo que usted no quiere hablarle a otros. Lo que hay en su corazón, las cosas que usted está pasando, que tal vez le da pena, tal vez le da vergüenza decirle, incluso tal vez a su cónyuge. Mire, pero usted puede ventilarlo al Señor, usted puede abrir su corazón. Entonces, esa relación íntima con el Señor, yo lo puedo entender así. No sé si a usted le ayuda esto. ¿Y sabe cómo lo entiendo yo? De corazón a corazón. ¿Me doy a entender? De corazón a corazón. Esa es la relación íntima con el Señor. Es la clave para estar encendidos en el Espíritu de Dios, no importando los ruidos y las tempestades que nos rodean, que sí nos preocupan, nos asustan a veces y nos aflige y tantas cosas, pero cuando recordamos quién es nuestro Padre y podemos hablar con Él, entonces podemos entender que nuestro corazón tiene una relación íntima con el corazón del Señor y a través del glorioso Espíritu Santo. Por eso es importante la oración en el Espíritu, porque lo que hay en el corazón de Dios, escuche esto, ¿quién lo sabe? Dice la Biblia, ¿quién sabe lo que hay en el corazón de Dios? Ninguno, pero el Espíritu Santo sí. Y el Espíritu Santo, mire, trae lo que hay en el corazón del Padre Celestial y nos lo hace saber a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Eso se llama una relación íntima con el Señor. Qué glorioso, qué maravilloso. De verdad que a mí me dan ganas de llorar. A veces los creyentes somos algo llorones, ¿verdad? Pero usted sabe que cuando estamos tristes, ¿qué nos pasa? Lloramos. Y si estamos alegres, lloramos. Entonces, es algo, es una emoción hermosa que el Señor nos ha dejado, que lloramos por la emoción de que como siendo yo humano, siendo yo pecador, pero pecador arrepentido y perdonado, mire, por gracias al sacrificio, a la obra de Jesús realizada en la cruz, siendo yo un pecador, a esta magnitud Dios me ama, Dios nos ama, Dios le ama a usted que está en las redes sociales, que está escuchando esta palabra, le ama y nos ama tanto, a tal grado que nos dio su Santo Espíritu para que nos haga saber lo que hay en el corazón de Dios para nosotros y nosotros podamos entender cómo Dios nos ama. Es difícil
que nosotros sepamos que Dios nos ama. A veces oímos, Dios le ama, sí, Dios me ama, pero aquí por dentro es como que si no le hiciera rema. Pero cuando el Espíritu Santo le explica, le ayuda a comprender, entonces ahí viene esa convicción que nadie se lo puede quitar. Esa convicción que mantiene encendido el fuego del don de Dios, del poder de Dios en nuestros corazones. Orando. ¿Cuándo? Cuando queremos, cuando nos da ganas. Es que me duele el cuerpo, es que me duele la cabeza, es que estoy cansado. ¿Le duela el cuerpo o no le duela? ¿Le duela la cabeza o no? Esté triste, decepcionado, se sienta derrotado, como quiera que esté, orando en todo tiempo. Entonces, mire, como en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia, perseverar y súplica, o sea, interceder por todos. Una grande bendición. Si nosotros lo tenemos, lo ponemos en práctica, definitivamente el fuego de Dios se mantendrá encendido en nosotros. La palabra del Señor nos sigue enseñando, acerca de cómo mantener el fuego de Dios encendido. Es a través de la palabra, a través de la lectura de la palabra de Dios. La oración no puede ir solo sin la lectura de la palabra. Si nosotros solo oramos y no leemos la palabra, o para el que no puede leer, ahora hay grandes oportunidades, audiobiblia, le pueden poner la audiobiblia y luego escucha ahí la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces la oración va juntamente con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 19 de los Salmos, la grande bendición de la palabra. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Mire, transforma el alma, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Vea? La palabra de Dios. Sigue diciendo: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El que lee la palabra, el que medita en la palabra todos los días, se mantiene alegre. Pero ¿cuál es el secreto de mantenerse alegre? Es por la palabra. Y ahora, si queremos hacerlo la inversa, pero ¿cuál es el secreto de mantenerse deprimidos y todos enojados? Es porque no lee la palabra de Dios. Es porque la palabra de Dios no es su libro de la ley, de su fe y de la conducta. Entonces, por eso. Pero el que medita en la palabra se mantiene alegre. Bien. Entonces los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los preceptos de Jehová son, ¿qué son? Puros, sin dilución, mire, correctos, puros, infalible. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, porque eso es lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sigue diciendo en el Salmo 119, 105, si no recuerdo mal. La palabra del Señor nos sigue diciendo en el mismo Salmo: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. ¿Todos qué son? Todos son justos, deseables, son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel
y que la que destila del panal. Si para la iglesia de Jesús, para todos los creyentes en Jesús, esta palabra es así, entonces usted se mantiene despierto, encendido en la palabra, encendido, mire, su corazón el fuego de la presencia de Dios, el fuego del poder de Dios, porque la palabra de Dios, hermanos, nos confirma cuando nosotros estamos pasando alguna tribulación, cualquiera que sea la dificultad. Usted que medita en la palabra todos los días, es su estilo de vida. Entonces, a donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté, en el trabajo, en la oficina, en el campo, en el negocio, en la escuela, en la universidad, o va de camino, va manejando su auto, donde esté, el Espíritu Santo le va a recordar la palabra que usted ha leído. Las circunstancias que usted enfrenta durante el día, cualquiera que sea, la palabra que usted, la leña que usted ha puesto en el altar de Dios, que es la palabra de Dios, vea, la leña que usted ha puesto, el sacrificio, que usted ha puesto su carne en sacrificio, que no quiere orar, pero usted se ha arrodillado delante de Dios y ha meditado en su palabra, vea, entonces el Espíritu Santo le va a recordar esa palabra y usted va a ser fortalecido, va a ser animado, va a estar alegre, va a estar siempre con una sonrisa que no viene de nosotros, no viene de cada uno, viene de su íntima comunión con Dios. La palabra, hermanos, es vida, completamente vida. Cuando nosotros, amados hermanos, ya vamos a ir terminando, nosotros no mantenemos el altar de Dios encendido, no oramos, no meditamos en la palabra. Queridos hermanos, eso es similar a aquel hombre que dice la palabra del Señor en la parábola, el hombre que edificó su casa sobre la arena. Vinieron las lluvias, se salieron los ríos, sopló el viento y la casa que estaba construida sobre la arena fue derribada, fue destruida, porque no tenía fundamento. Así es similar el creyente que no tiene vida de oración, que su estilo de vida no es meditar en la palabra, está en un gran peligro. En un grande peligro porque una temporada puede estar fiel. Y ahí por eso muchos creyentes se apartan los caminos de Dios, se separa de la fe, decae porque no tiene sus fundamentos en la palabra, no tiene su fundamento en la comunión íntima con Dios, sino que si puede ora y si puede saber acá cuánto lee la palabra. Entonces, queridos hermanos, es un grande peligro porque su fe está siendo construida sobre la arena. Mientras todo marcha bien, se ve bien, se ve fiel, pero cuando vienen las dificultades, cuando vienen las enfermedades, cuando viene la situación económica tan apremiante y tan difícil y desesperante, cuando vienen los problemas de diferentes clases, se queda sin trabajo. Vea, es como que es cuando viene la tribulación, su fundamento ha estado sobre la arena. Ahí mire, se cae su fe. Y dice la Biblia, y su ruina será grande, grande será esa ruina, porque no tiene fundamento. Pero aquel creyente, aquel hijo de Dios, aquella hija de Dios, que sabe que realmente es el camino de Dios,
Y no lo sabe por casualidad, sino que usa las herramientas y todo el equipamiento que Dios nos ha dado. Nos ha dado la sangre de Cristo, que purifica nuestra vida, purifica nuestros corazones. Nos ha dado al gran poder del Espíritu Santo, al glorioso Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Nos ha dado su palabra que nos guía. Nos ha dado la herramienta de la oración, la comunión con Dios. Pero el que no echa mano de esto, nosotros vemos su fundamento es débil. Su fundamento no es nada bueno. Pero aquel que echa mano de todas estas herramientas que Dios nos ha dado, es similar a aquel hombre, dice la parábola, que edificó su casa sobre la roca. Yo espero que alguien me busque ese pasaje y con esto terminamos. Edificó su casa sobre la roca. Y de todas maneras tuvo problemas. Y de todas maneras tuvo dificultades. Se salieron los ríos, soplaron los vientos. Y daban con ímpetu contra la casa, pero estaba fundada sobre la roca, entonces resistió. Así nos dice la parábola. Amados hermanos, qué importante es. Mientras buscan los hermanos ese versículo que les estoy solicitando, veamos lo que dice la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo 3:14 a 17. Vamos a verlo en la pantalla. Hermanos, acerca de las recomendaciones de la palabra de Dios, que no es solamente para Timoteo, que lo que se miraba en Timoteo, según la Biblia, es como que todos los vientos venían contrarios a él. Todos los vientos eran contrarios a Timoteo, pero el consejo de la palabra, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación. Te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. La palabra de Dios es útil, ¿vean? Es todo. La palabra. Quien no tiene la palabra de Dios como una prioridad en su vida, su fe está sobre la arena. Quien no ora todos los días, su fe está sobre la arena. Quien no pide la guianza, la dirección del Espíritu Santo que le guía a toda verdad, su fe está sobre la arena. Muy bien, vamos a ver el pasaje rápidamente. Queremos saber en qué libro está, para que usted lo pueda leer y los que están en las redes sociales puedan buscarlo en su Biblia. Dice Mateo 7:24. Cualquiera pues, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aleluya. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y cayó. ¿Y qué? ¿Cayó? Yo pensé que usted ya no podía ver. Quería comprobar. Va que está despierto. Y no cayó porque estaba fundada
Ah, qué bueno que todavía dicen amén aquí. ¿Cómo mantener encendido el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón? Por la palabra de Dios, por la oración, por la guianza del Espíritu Santo. Son las herramientas para estar encendidos. Es el secreto, si se puede decir así. La íntima comunión con Dios. ¿Vea? Vienen entonces lluvias, vienen ríos, vienen tempestades, vienen problemas, viene enfermedad, viene situación económica difícil, vienen tribulaciones. No las estamos llamando, pero así es el mundo en que vivimos. Vienen toda clase de situación, pero como nuestra fe está bien fundada sobre la base de la palabra de Dios, sobre la base de la comunión con Dios, sobre la guianza y la dirección del glorioso Espíritu Santo, muy bien, entonces estamos sobre la roca que es Jesús. Y viene todo esto, pero mire, la casa no cayó. Ahora veamos aquel que no ora, aquel que no medita en la palabra, aquel que ha contristado al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se ha apartado de él. ¿Cuál será su suerte? Dicen en el versículo 26 de Mateo 7, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y cómo fue? Cayó. Fue grande su ruina. Qué dolor, qué tristeza. Cayó. No tenía fundamento. No tenía, era un cristiano de temporada, un creyente de ocasión. Mientras todo marcha bien, mientras todo está bien, pero cuando ya desciende toda esta dificultad, cayó su fe, se apartó de Dios, ya no llegó a la iglesia. ¿Y cómo será su vida? ¿Cómo es su vida? Arruinada, dice la palabra. Su Biblia arruinada, y su pérdida es grande. Tal vez no se da cuenta que su pérdida es grande, porque si no tiene la palabra de Dios, sus ojos espirituales están ciegos, porque la palabra de Dios alumbra los ojos espirituales. Ni siquiera sabe que su ruina es grande, ni siquiera se ha enterado. Se va a enterar en el último día, en el día que se presente delante del tribunal del Señor Jesús y entregue cuentas. Hasta ahí se va a dar cuenta de que fue una gran ruina, pero lástima. Pero he ahí, hermanos, que adorado y alabado sea Dios, que nos da su palabra, y por medio de su palabra no tenemos para dónde perdernos. Entonces el desafío para todo creyente es mantener el fuego del don de Dios encendido en el corazón. Usted tiene un ministerio, usted sirve a Dios, mantenga encendido el fuego del don de Dios, porque es el llamado para todo hijo de Dios, para todo siervo de Dios, para que su ministerio esté igualmente encendido los corazones en la presencia de Dios. Es de grande valor y de grande importancia, hermanos, máxime los tiempos que vivimos son últimos tiempos. Somos nosotros la iglesia de los últimos tiempos, donde estamos enfrentando y los peligros de enfrentar grandes desafíos, persecución, diferentes tribulaciones aún más de lo que hemos vivido y hemos pasado. Pero recordemos las herramientas. Si se le olvida, ¿qué más se puede hacer? El llamado para usted, hermano y hermana, es: no olvide estas herramientas. Ame a Dios con todo su corazón.
Rinda a Él todas sus cosas, rindamos nuestra vida. Rindamos aquellas cosas que en nosotros no quieren morir. Hay cosas que están vivas y no quieren morir, como son los deseos de la carne. Dice la palabra del Señor, los frutos de la carne. Y los frutos de la carne son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, borracheras, hechicerías, ¿qué más? Enemistades. Y todo esto es fruto de la carne. Y los que dicen la palabra del Señor, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Qué importante es, entonces, mantener el fuego encendido. ¿Tomamos cuenta de estas herramientas? Oremos a Dios. Usted que está en las redes sociales, vamos a orar por usted. Oremos, iglesia. Padre que estás en los cielos, oramos en esta hora por cada uno de nosotros. Gracias te damos por la oportunidad que tenemos aún de tener tu palabra en nuestras manos. Gracias, Señor, por esa grande oportunidad. Queremos, Señor, devorar tu palabra. Como dice Jeremías, el profeta Jeremías dijo, Señor, cuando tu palabra vino a mí, la devoré. Danos hambre de tu palabra. No permitas que seamos contados entre los imprudentes. No permitas, Señor. Yo no quiero ser contado entre los imprudentes, entre los negligentes. Yo quiero ser, Señor, de los que edifica su casa sobre la roca, que eres tú, Señor Jesús. Muchas gracias por darme, Señor, la grande oportunidad de tener esa comunión contigo. Yo quiero crecer en mi comunión contigo. ¿Quiere decírselo al Señor? ¿Quiere usted decírselo? Yo quiero crecer en mi comunión contigo, Señor. Lo anhelo, tener esa íntima comunión contigo. Porque tú, Señor, eres bueno, muy bueno. Y tu palabra me enseña a vivir la vida que tú quieres para mí. ¿Puede creer usted en su palabra? ¿Cree usted en su palabra? ¿Hay alguien que no ha aceptado a Jesús? ¿Hay alguien que quiere venir a Jesús? ¿Quiere decirle, Señor Jesús? Repita esta oración si usted así lo desea. Señor Jesús, anhelo esa comunión contigo. Padre, yo quiero tener esa comunión contigo. Hoy te acepto, Señor Jesús. Me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, de mis maldades. Y te ruego que me limpies. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Entra a vivir a mi corazón. Siéntate en el trono de mi corazón y cámbiame. Hazme una persona diferente. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te necesito, Señor. Necesito que me llenes de tu presencia, que me llenes de tu Santo Espíritu. Necesito, Señor, que me guíes para meditar en tu palabra. Espíritu Santo, guía mi oración. Guía mi oración al Padre, al Hijo. Espíritu de Dios, enséñame a orar. Gracias, Señor. Si usted recibió a Jesús, su vida va a cambiar. Si usted echa mano del regalo de Dios, que es Cristo Jesús, Señor y Salvador, echa mano de la palabra de Dios, echa mano de la comunión con Dios, asiste a una iglesia donde le sigan predicando de la comunión con Dios, de la comunión
y de la salvación, usted va a crecer y va a crecer. Le felicitamos por haber recibido a Jesús. Siga adelante. Amada iglesia, oremos. Oremos al Señor. Perdóname, Señor, por apagar el fuego de tu presencia en mi corazón. ¿Alguien quiere arrepentirse? Estamos aquí para arrepentirnos. Perdóname por apagar el fuego. Si usted así, esta es su condición, perdóname. Señor, te pido que me limpies, que me laves con la sangre de Jesús, tu Hijo. Te necesito, Señor. Necesito que mi fe esté fundada en la roca, que sus bases estén fundadas en la roca, que es Cristo Jesús. Te necesito, Señor. Cámbiame, cámbiame. Anhelo, Señor, tener encendido el fuego de tu presencia todos los días en mi vida y que este fuego crezca. Señor, danos otra oportunidad. Que este fuego crezca, Señor. Crezca, crezca, crezca a través de la comunión contigo, a través, Señor, de tu palabra, a través de la dulce comunión con el Espíritu Santo. Señor, todo lo que me he perdido, tenemos conciencia de todo lo que nos hemos perdido, pero Dios nos está dando esta grande oportunidad. Qué maravilloso es esta grande oportunidad. Yo quiero vivir alegre, Señor. Tu palabra alegra, tu palabra da gozo, tu palabra enciende los ojos espirituales, tu palabra es guianza a mi camino. Yo quiero tener ese gozo que solo tú puedes dar, esa paz que solo tú puedes dar, Señor. Aunque en esta tierra no tenga todas las cosas que necesito, no tenga todas las cosas que he deseado, pero tú eres mi alegría, tú eres mi gozo, tú eres mi paz, tú eres mi realización, Señor. Aunque todos me abandonen, como le sucedió al apóstol Pablo, todos le abandonaron en lo más difícil de su situación, pero él no perdió el gozo, él no entró en depresión, sino que el secreto es estar encendidos, encendida la llama de tu Santo Espíritu en nuestro corazón. Señor, perdóname, porque quizás usted es uno de los que abandonó el servicio al Señor. El Señor le llamó a un ministerio, le llamó como a Timoteo, que le dieron una responsabilidad, siendo joven, teniendo muchas cosas en su contra, pero fue llamado. ¿A usted el Señor le hizo un llamado? Y cuando vinieron todas las cosas en su contra, le sucedió como el que fundó su casa sobre la arena. Aún usted tiene la oportunidad que empiece a fundar su fe sobre la roca y luego ponga su mano en el arado nuevamente, porque el Señor está haciendo un llamado a todo creyente que se ha apartado su corazón del Señor, que ha apagado al Espíritu de Dios, ese fuego en su corazón, que le está costando el ministerio, que quizás ya lo ha abandonado o piensa abandonar el ministerio, lo siente muy duro, lo siente muy pesado. ¿Sabe qué dice el Señor Jesús? Mi carga es fácil, mi yugo es fácil de llevar, porque con esta comunión con Él y con la luz de su palabra, nosotros tenemos el poder de Dios
ardiendo en nuestros corazones y nadie nos puede quitar, pero nada ni nadie nos puede quitar el gozo. Pero esa fiesta de que Dios es nuestro papá, que tenemos papá en los cielos. Perdónanos, Señor, y danos otra oportunidad. Gracias, Señor, te necesito. Mi vida de aquí en adelante no será la misma. Su vida no será la misma, hermano y hermana. Usted que su corazón está a punto de ser apagado el fuego de Dios, su vida no será la misma. Usted está a punto de caer en una tentación, a punto de pecar contra Dios. Es peligroso porque su ministerio puede retroceder. Pero el Señor le está haciendo un llamado. Levántese en el nombre de Jesús. Use todo lo que el Señor nos ha dado. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Maravilloso Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios nos siga bendiciendo y hasta pronto. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate.